amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues hoy me gustaría hablarles de una de esas ciudades que son como como un tesoro escondido, ¿verdad? Siempre pensamos cuando vamos a viajar en grandes ciudades como París o Londres, Roma, ¿verdad? ¿Quién no ha soñado alguna vez con visitar esas ciudades? Sin embargo, bueno, durante el circuito podemos encontrarnos con verdaderos tesoros escondidos. De uno de esos tesoros me gustaría hablarles el día de hoy. Es una ciudad que se encuentra al noroeste de Alemania, que se llama Hamelin, ¿no? Hamelin, que actualmente es una ciudad que cuenta con 60.000 habitantes y bueno, pues se sitúa en el segundo estado federado más grande de toda Alemania, que es Baja Sajonia, y se ha hecho famosa principalmente por una de los cuentos más conocidos, que es El flautista de Hamelin. Pero bueno, la ciudad no solo vive del flautista, sino que tiene un montón de atractivos de los que podemos disfrutar a nuestro paso. Los primeros escritos que hablan de la ciudad datan del 790, de finales del siglo VIII, y bueno, pues XVI, cuando la ciudad realmente bueno, pues conoce su época dorada, para construir los principales edificios históricos de los que hoy podemos disfrutar. Estamos hablando de que la ciudad realmente tiene su propio estilo arquitectónico, una ciudad que se la conoce como la de, bueno, un estilo llamado el Renacimiento del Weser. El Weser es el río que atraviesa la ciudad y el río donde las ratitas del flautista de Hamelin, de ese cuento, de esa leyenda, acabaron. Así que bueno, pues nosotros durante el paseo que damos cuando llegamos a Hamelin atravesamos una de las calles principales y bueno, pues al comienzo de esa calle lo primero que encontramos es la casa del cazador de ratas, grandes exponentes de esa arquitectura, como les digo, de ese renacimiento del Weser, que es una revisión de ese estilo arquitectónico, que significa casa, la cual es la casa del cazador de ratas, que nos hace referencia al principal protagonista de la historia de El flautista de Hamelin. Entonces, bueno, en esa casa vemos todo el artesonado, arte señorial, una casa burguesa, y hoy en día es un restaurante, uno, claro, de los más famosos de la ciudad. Entonces, en el lateral de esa casa es la calle de los tambores. Es una calle en la cual no está permitido tocar música, cantar, sonreír, bailar el día 26 de junio de cada año. Esto recuerda, es una especie de recuerdo para los hasta 130 niños que desaparecieron de Hamelin. Nosotros seguimos caminamos esa calle, que como les digo es impresionante, realmente es como un cuento de hadas. Y de hecho esta ciudad, en uno de los circuitos, es el primer contacto que tenemos con Alemania, de Hamelin, y nos encontramos también con una escultura, una fuente donde se encuentra representado este flautista, ¿verdad? Y todos nos hacemos la típica foto con la escultura del flautista. Bueno, pues seguimos, vamos, es una calle comercial, llegamos hasta la casa de bodas, que es una casa, un edificio, uno de los grandes edificios de ese renacimiento del Weser, donde se encuentra una de las principales atracciones de Hamelin. Bueno, pues en esta casa de bodas es un lugar, forma parte como del ayuntamiento, en el cual pues hacen numerosos actos, reuniones, incluso celebran bodas. Nosotros los sábados a veces hemos visto algunos. Y bueno, pues es curioso porque en una de las fachadas que da a la plaza del mercado, bueno, que es el corazón de Hamelin, nos encontramos como un carrillón, ¿verdad? Que a unas horas determinadas, además a unas horas súper curiosas, sale un carrillón que representa el cuento realmente de la plaza. Encontramos también la iglesia de San Nicolás, una iglesia que a día de hoy tiene uno de sus vitrales, representa el cuento del flautista también. Digamos que todo gira en torno a esa leyenda, a ese cuento, y bueno, pues le han ido dando. Pues allí en la placita del mercado tenemos un tiempo libre, en algunos circuitos tenemos incluido también la comida, una comida típica alemana. Además la tomamos en un edificio también bien histórico, que está
a las orillas, justo pegadito al río Weser. Una muestra, que siempre me gusta comprar algo en cada una de las ciudades que visitamos, y bueno, pues hace tiempo que yo me hice con uno de sus grandes souvenirs, que aquí lo tenemos, ¿verdad? Bueno, lo vamos a dar la vuelta, que es más simpático, y es, bueno, pues una ratita, ¿ven? Ahí con como una especie de sombra que representa al flautista con sus ratitas, ¿verdad? Y bueno, pues aquí es, como ven, una ratita, pero atención, que lo que realmente es un trozo de pan. Es un trozo de pan, el cual le han dado forma de ratita, lo han dejado endurecer y bueno, lo han grabado. En definitiva, el paseo que hacemos por Hamelin es un paseo estupendo, en el cual, bueno, pues disfrutamos de todos esos edificios. Decirles que ustedes, cuando visiten, o los que han visitado ya Hamelin y los que visiten Hamelin en un futuro, pues piensen que a su paso por la ciudad seguro que acaban pisando alguna de esas ratitas, las cuales están por toda la ciudad, pero bueno, no se lleven las manos a la cabeza, porque realmente no son ratas o ratoncitos reales, sino que bueno, pues son una serie de baldosines, de baldosas que encontramos, así, baldosas cuadraditas, que encontramos por todo el centro histórico peatonal, en el cual pues bueno, pues es como, digamos, la senda de la ratita. Que anímense para la próxima y vengan para Hamelin, que les va a encantar.